Los genes. Se conoce como gen a la cadena de ácido desoxirribonucleico, una estructura que se constituye como una unidad funcional al cargo del traspaso de rasgos hereditarios. Un gen, según expertos, es una serie de nucleótidos que almacenan la información que se requiere para sintetizar a una macromolécula que posee un rol celular específico. Homocigotos. Cuando se dice que un organismo es homocigoto con respecto a un gen específico, significa que posee dos copias idénticas de ese gen para un rasgo dado en los dos cromosomas homólogos. Heterocigoto se refiere a haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, una de cada progenitor. Lo contrario del mismo serían los homocigotos, donde un individuo hereda formas idénticas de un gen en concreto del padre y de la madre. Gen dominante. Se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen conocidas como alelos, una de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante. Gen recesivo. El gen recesivo es aquel que, en un par alélico, no puede manifestarse en presencia del gen dominante. Para que este gen se observe en el fenotipo, el organismo tiene que reunir dos copias del mismo, es decir, una de cada progenitor. Cuadros de Punnett. El tablero o cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por Reginald Punnett y es usado por los biólogos para determinar la probabilidad de que un producto tenga genotipo particular. Cabe señalar que el cuadro de Punnett solo muestra las posibilidades para genes. Herencia intermedia. Puede ocurrir que dos alelos tengan la misma fuerza y que ninguno domine sobre el otro, siendo alelos codominantes. En este caso, aparecerá un nuevo fenotipo intermedio. Por ejemplo, si cuando cruzamos una planta de flores blancas con otra de flores rojas, obtenemos un fenotipo intermedio entre ambas, flores rosadas, ya que ningún alelo anula completamente al otro. Como ningún alelo domina sobre el otro, se representan con distintas letras mayúsculas. Una codominancia, aquella relación dada entre dos versiones de un mismo gen llamados alelos, por parte de cada progenitor. En caso de existir codominancia, ningún alelo es recesivo y el fenotipo de ambos alelos es expresado con la misma proporción en el individuo naciente. Un ejemplo en humanos sería aplicando comparaciones en la sangre. En el grupo sanguíneo AB-O, los alelos A y B se expresan. Por tanto, si un individuo hereda el alelo A de su madre y el alelo B de su padre, tendrá el tipo sanguíneo AB. Mutaciones genómicas o numéricas. Son las mutaciones que provocan una disminución en el número de juegos de cromosomas. Aneuploidia. Afecta solo a un número de ejemplares de un cromosoma o más. Autosoma. Es cualquiera de los cromosomas, excepto los cromosomas sexuales. Los humanos tienen 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Se produce por la no disyunción de los cromosomas homólogos. No se separan en meiosis. Se dan en los autosomas sexuales. Ejemplos: trisomías, síndrome de Down y Klinefelter. El cariotipo es el patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código establecido por convenio, que describe las características de sus cromosomas. El cariotipo de una persona tiene diferentes aplicaciones, dado que nos permite detectar anomalías en el número o la forma de los cromosomas. Causas de las mutaciones. Mutaciones naturales o espontáneas. Se dan en condiciones normales o de crecimiento y ambiente. Se producen por fallas naturales de replicación de ADN. Se produce uno por cada 100.000 gametos. Mutaciones inducidas. Se provocan por alguna sustancia o agente mutágeno que pueden ser físicos, rayos X, ultrasonidos, choques térmicos, partículas alfa, beta, gamma. Químicos, agentes cancerígenos como gas mostaza, benzidina, cloruro de vinilo, nicotina y arsénico. Biológicos, virus como el papiloma humano, que neutraliza la detección natural de células cancerígenas por parte del sistema inmunológico. La bacteria Helicobacter pylori
que causa gastritis y con el tiempo puede producir células cancerosas. Dentro de las mutaciones tenemos la anemia falciforme o de pronocítica. Afecta a la molécula de la hemoglobina normal, ácido glutámico, y se transforma en hemoglobina S válida, hemoglobina A, treonina, prolina, ácido glutámico, hemoglobina S, treonina, prolina, valina, ácido glutámico. Fenilceturia, recesivo. No se sintetiza la enzima para metabolizar el aminoácido fenilalamina y se acumula en la sangre o en el cerebro, y esto causa un retraso mental. Huntington o Corea, gen dominante. Está en el borde superior en el cromosoma 4. Hay por cada 25.000 hay uno. Se manifiesta entre los 30 y 40 y 15 años. Después mueren. Daños en el sistema nervioso. Da mareos, pérdida de memoria, depresión. Síndrome de Down. Trisomía. 47 cromosomas. Par 21 hay 3 cromosomas. Estatura baja, cara redonda, lengua grande, párpados gruesos, retraso mental, cardíaco y susceptibles a infecciones. Hay 1 en 700. En madres más de 40 años. Aplicaciones de la genética a mitad del siglo XX. Son muy variadas y resuelven problemas. Diagnóstico prenatal. Los desórdenes genéticos son incurables, pero se los puede descubrir a tiempo. Evaluación genética. Es asesoría de riesgos. Se deben realizar las parejas con desórdenes genéticos, como sordera, polidactilia, albinismo, etc. Ultrasonografía. Ondas de sonido de alta frecuencia que producen la imagen del feto en pantalla. Se observa la posición, la placenta y anormalidades fetales. Fetoscopía. Se introduce por el saco amniótico. Localiza y manipula estructuras. Ayuda a extraer exceso de líquido en el cerebro fetal y ayuda a hacer transfusiones sanguíneas. Amniocentesis. Análisis de líquido amniótico. Se lo realiza en la 16ª semana de embarazo. Ayuda a determinar alteraciones cromosómicas en el feto. Consiste en insertar una aguja por la pared abdominal y extraer el líquido.